Bueno, pues después de la muerte de Carranza, bajo el plan de Agua Prieta, van a convocar elecciones y en este momento inicia otra etapa. Ya la lucha armada prácticamente deja de ser la constante, como fue en los 10 años de la revolución, que fue un movimiento muy fuerte, muy violento. Cuando Porfirio Díaz deja el poder, había en el 15 millones de habitantes. Cuando él había tomado el poder había 9 millones. Entonces, en el porfiriato habíamos crecido en 6 millones. Había habido un incremento importante de población. Y al término, en el siguiente censo de población que se hace, hay 14 millones de habitantes. O sea, con la revolución se perdió 1 millón de habitantes. Fue en 10 años. Perdimos casi el 10%, el 8% de la población en 10 años. Fue un movimiento sumamente fuerte, sumamente violento y de consecuencias muy importantes, porque realmente donde se discutieron los temas sociales de fondo de este país fue durante la revolución. Estas imágenes nos hablan de cómo ha evolucionado nuestro país. Este es el acceso a la villa, que habíamos comentado que la villa es un lugar muy emblemático por todo el sincretismo y el trasfondo que tiene para los mexicanos. Esta es la Basílica Antigua, la Basílica Vieja se llama ahora, es la Basílica del siglo XIX. Esta fotografía es de principios de la época del Porfiriato, y si ustedes observan, bueno, ya existía esta basílica que se había construido en el siglo XIX, había una pequeña población, pero el acceso seguía siendo más bien para indígenas y para, digamos, mestizos. Era un acceso modesto para una basílica que era muy importante. Esta fotografía es ya de los años 50. Y si ustedes observan ya después de la revolución y de todo el proceso que hacen estos gobiernos y demás, el acceso que tiene la basílica es mucho más importante. Nos habla de cómo cambió la concepción, ¿no? De ese peso. Los mestizos que son muy cercanos a la Virgen de Guadalupe, bueno, tomaron importancia y este lugar va consolidándose con el paso del tiempo. Y esta es una foto más actual donde la basílica pues ya es un complejo gigante, ¿no? Esta es la basílica, este es el acceso, hay una serie de jardines y de museos, y para acá, en este lado, queda lo que es la Basílica Nueva, que es una cosa muy, muy bella, ¿no? Bueno, pues cuando termina la revolución, que estamos hablando todavía de este país, inicia el periodo que se llama de reconstrucción nacional, que es un periodo de reconstruir instituciones y de construir nuevas instituciones, como el Banco de México, que no existía y que va a ser producto de esta era. El periodo de reconstrucción abarca 3 gobiernos: el gobierno de Álvaro Obregón, el gobierno de Plutarco Elías Calles y el que se llama el Maximato, que fue un gobierno que tuvo 3 presidentes. Los 2 personajes que durante esta época tuvieron mayor importancia fueron Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Recuerden, todos los líderes de la revolución estaban muertos o, como Villa, retirados en sus haciendas. Ya realmente los dirigentes, digamos, que habían iniciado la revolución ya no existían, y ellos 2 que habían entrado en un segundo momento y que eran líderes ya más de clase media son los que quedan al frente. El gobierno del general Álvaro Obregón Salas va de 1920 a 1924. Y este gobierno ya inicia en un periodo mucho más tranquilo, ya no hay tantos levantamientos, hay algunas rebeliones, pero ya son menores, la revolución en sí ya terminó. Álvaro Obregón decide encabezar lo que él llama la conciliación de clases, es decir, él va a reconocer la importancia del capital, de la inversión, de que se defienda el capital, pero pretende que al mismo tiempo se reconozcan los derechos de los obreros. Es decir, no solo que los capitalistas ganen, sino también los obreros tengan mejores sueldos y tengan mejores prestaciones. Y cree que esto es importantísimo y fundamental para la reconstrucción de la economía nacional. En cuanto a las rebeliones, va a enfrentar algunas
pero ya son menores, son aisladas. Por ejemplo, de la Huerta, en algún momento es un revolucionario, Adolfo de la Huerta, se rebela en contra de él, y no hay ninguna rebelión que le cause realmente un problema de fondo, ¿no? La sucesión presidencial llega de manera tranquila, se lanza la candidatura de Plutarco Elías Calles y gana, sin ningún problema. Entonces, ellos están construyendo lo que sería una diarquía. Es Obregón y Calles quienes van a turnarse, una vez va a gobernar Obregón, una vez Calles, la siguiente vez Obregón, y van a ir, digamos, dando respuesta a las demandas de la revolución. En cuanto a la relación con el extranjero, a la política exterior, bueno, lo que quería hacer Obregón es atraer el capital extranjero, la inversión era necesaria, y para reactivar la economía, y enfrentaba el problema que siempre ha enfrentado México, ¿no? El reconocimiento de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tenía una serie de propuestas que no, para otorgar su reconocimiento, que no eran tan buenas para México, ¿no? Un tema que estaba ahí pendiente era la indemnización por la nacionalización de los ferrocarriles y la indemnización por la revolución para las haciendas del norte, ¿no? Que era propiedad de americanos. Y en un principio se firma un convenio de la Huerta Lamont que era muy lesivo para México, tienen que renegociar, se logran los tratados de Bucareli, pero no hay una respuesta final, y lo que acaba haciendo es devolviéndose los ferrocarriles a Estados Unidos. En cuanto a los aspectos sociales, Obregón empieza a trabajar de manera muy intensa. En cuanto a la política agraria, él decide que va a ir en dos líneas. Por un lado, va a fomentar la pequeña agricultura, el pequeño propietario, pero también va a crear el ejido para dar tierras a los pueblos indígenas. Y tiene enormes obstáculos, enormes, porque desde luego que las haciendas no quieren que se les toque, todavía tienen muchísimo poder los hacendados, y las comunidades indígenas quieren que se les devuelvan las tierras que eran de ellos, no que les den otras tierras de menor calidad o lejos. Entonces, bueno, ahí va a enfrentar un problema, aunque lo va a trabajar y va a ponerle mucho interés, no logra una respuesta final. En cuanto al movimiento obrero, organiza la CROM, que es el primer intento ya de tener una central obrera mexicana, y por lo tanto inician huelgas porque se empiezan a formar diferentes sindicatos, y Obregón los va a apoyar para que surjan estas nuevas organizaciones y vayan ya peleando por, digamos, lograr mejores sueldos y iniciar, ¿no?, a la realización de lo que es el artículo 123, pero todavía es muy tenue, ¿no? Y en cuanto a la educación, le pone mucho énfasis. De hecho, nombra a José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública. Ya la educación pública es vista como un tema que requiere toda una secretaría, no solo un departamento. Y Vasconcelos hace realmente una obra de gran importancia. Él había sido rector de la Universidad Nacional de México, todavía no era la Universidad Autónoma, pero era un hombre con mucho reconocimiento intelectual y con mucho liderazgo en la universidad. Y entonces él organiza, por ejemplo, lo que se van a llamar las misiones culturales, donde convoca a los jóvenes universitarios a devolver parte de lo que ellos tienen en cuanto a su educación, yendo a trabajar en misiones de alfabetización para niños en zonas rurales, ¿no?, en zonas lejanas. Y bueno, hay una gran respuesta, y no es que se dé propiamente toda la educación primaria, enseñarles a leer y escribir. Y también fomenta la lectura de los clásicos, que organiza, imprimen libros clásicos a precios muy, muy baratos, y además organizan bibliotecas circulantes, que eran unos camioncitos donde subían así una serie de libros y los llevaban, estaban en un pueblo un tiempo, luego los llevaban a otro pueblo, y la gente que supiera leer, pues se encargaba de leerles a los demás. Entonces la gente empieza a conocer por primera vez las grandes obras de literatura, ¿no? Y el trabajo de Vasconcelos va a ser muy reconocido. Y en cuanto a los aspectos económicos financieros, tiene que reorganizar el crédito externo, o sea,
recibir préstamos, y por eso es el tema de la necesidad de reconocimiento de los norteamericanos. Entonces, tiene que establecer, tiene que devolver los bancos que habían sido requisados durante la revolución, establecer nuevas leyes, reanudar el pago de la deuda externa, ¿no? Porque eso era fundamental para que los países nos reconocieran y nos volvieran a dar préstamos, y hacer nuevos impuestos, y crean un impuesto que se llama el impuesto del centenario, para poder tener una situación fiscal un poco más sana y que el país empiece a salir adelante. Obregón tiene un buen gobierno, si no da respuesta a todas las demandas de la revolución, sí logra avances, y cuando termina, su sucesor va a ser Plutarco Elías Calles, quien resulta electo para el periodo de 1924 a 1928. Y Plutarco Elías Calles tiene tensión durante su gobierno con Estados Unidos porque empieza a aparecer el tema de los pozos petroleros. En este periodo, en la época en que le toca gobernar a Plutarco Elías Calles, si ustedes observan las fechas, pues es el periodo entre guerras. Y hay un tema ahí con el petróleo, donde los países de Europa y en parte Estados Unidos perciben que Alemania se está rearmando y que puede volver a haber un conflicto, y están, digamos, están almacenando petróleo, y bueno, México tiene el problema de que no le quieren vender petróleo de los propios campos petroleros de México. Y entonces ahí va a tener, inclusive hay un momento donde duda si va a ocupar los pozos petroleros o los van a tener que volar. O sea, hay una situación muy compleja. Y esto se le complica aún más porque Plutarco Elías Calles, a diferencia de Álvaro Obregón, que era un negociador, es un hombre de un carácter muy fuerte, muy decidido, y que toma la ley muy a pecho y decide hacerla avanzar. Entonces, entre otras cosas, él decide que, bueno, la Constitución dice que México es un país laico, es un Estado laico. Entonces, hay que tomar medidas para contener a la iglesia. Y esa iglesia, que desde la colonia tenía un poder inmenso y contra la cual se había luchado en la Reforma, y que se había recuperado sus canonjías durante, pues no acepta fácilmente las medidas de Plutarco Elías Calles. Él decide, en primer lugar, crear una ley que se llama la Ley Calles, donde obliga a la iglesia a pagar impuestos, además obliga a los sacerdotes a reportarse frente al presidente municipal, y serán las autoridades civiles las que establezcan cuántos sacerdotes puede haber en cada lugar. La iglesia no acepta esto y deciden convocar a una suspensión de culto, o sea, a una huelga de misas. Y en un país tan católico como México, donde pues ya vimos cómo nos hicimos católicos, ¿no?, a fuerza de latigazos, y donde los autos de fe habían sido una situación terrible, y la gente había aprendido que había que ser católico, y además que todo el mundo lo viera, porque era peligroso no serlo. Cuando viene una huelga de cultos, pues la gente se desespera, porque ¿cómo van a solventar los pecados que han cometido si no tienen dónde irse a confesar y no tienen quien les perdone? Entonces, se genera, o sea, es un problema realmente muy grande, y además la iglesia decide empezar a armar una rebelión, la rebelión que se va a conocer como Rebelión Cristera. Este conflicto va a estallar en los últimos años de gobierno de Plutarco Elías Calles, y combinado con lo de los pozos petroleros, va a ser una situación de tensión a nivel internacional. Se va a resolver realmente hasta que Calles sale del gobierno. En el caso de las relaciones con otros países, pues realmente logró buenas relaciones con Inglaterra y con la Unión Soviética. Y ante esto, ante el hecho de que Calles decide empezar a abrirse, digamos, en el contexto mundial, con una potencia, bueno, en ese entonces no era una potencia, con un país como la Unión Soviética, que había hecho una revolución tipo comunista, Estados Unidos, bueno, decide cambiar su trato hacia México, y las relaciones empiezan a mejorar.
En el aspecto, digamos, de política interna, política económica, Calles toma decisiones muy importantes. Él decide sanear y equilibrar la hacienda, establece una política financiera más correcta, empiezan a cobrar impuestos, devuelven a manos privadas bienes que habían sido incautados y se crea el impuesto sobre la renta, el ISR, que va a ser un impuesto que se va a cobrar a todos los que tienen un ingreso y de esta manera establecer ya una base tributaria más firme. Y también va a construir instituciones financieras que son de fundamental importancia para el país. Por ejemplo, el Banco de México. El Banco de México, Alberto J. Pani, lo va o sea, él recibe la encomienda de fundarlo y va a ser el Banco Central de México y ya se va a empezar a emitir papel moneda solamente por un banco, por una institución. Es decir, le da un carácter más moderno al manejo financiero del país. Y lo logra de una manera muy acertada. En la cuestión agraria, Calles no era tan afecto, no le interesaba tanto el ejido. Él iba más en la línea de la pequeña agricultura, pero considera que no se le puede dar tierras al pequeño agricultor y ya, sino que hay que hacer una solución integral. Esto es hacer obras de irrigación y darles también préstamos, créditos, para que puedan iniciar el trabajo, impulsar la pequeña propiedad. Y él decide impulsar la agricultura comercial, tanto los grandes agricultores como la clase campesina. O sea, el agricultor pequeño que va a manejar una tierra que se le va a dar en propiedad privada para un negocio familiar. Aunque sí considera la parte de la liberación de la clase campesina, o sea, de que ya no estén sujetos a las haciendas. En los aspectos sociales le da mucha importancia a la educación, como se le había dado a Obregón, y se establece por primera vez las escuelas rurales, ya como escuelas que van a estar dentro de las comunidades. Sin embargo, la escuela rural durante este periodo no funciona porque la hacen demasiado moderna, o sea, la hacen con una visión de desarrollo integral y se basa en la escuela activa de John Dewey y es, digamos, el cambio es muy fuerte para la gente en el campo, era gente totalmente analfabeta. Ustedes recordarán que a partir de la colonia se estableció que los campesinos no recibirían ninguna educación más que la religiosa, y así estaba acostumbrada la gente. Entonces, cuando de pronto empiezan a llegar maestros a hablar de temas de historia, de biología, no les gusta, lo ven como una amenaza y hay un rechazo muy fuerte a esta escuela rural. Años después la van a recuperar y va a mejorar, pero en este momento se considera que fracasa, no porque fuera mala, sino porque la gente no estaba preparada para entender lo que se le estaba proporcionando. La rebelión cristera, ¿perdón? La rebelión cristera, si mantienen por favor cerrados sus micrófonos, se los voy a agradecer mucho. La rebelión cristera estalla principalmente en esta zona, que es lo que se llama el Bajío, y se va extendiendo hacia el centro y sur del país, toda esta zona. Hay conflictos de brotes cristeros entre 1927 y 1929, que es el gobierno de Cárdenas de Plutarco Elías Calles, y es hasta que Calles sale que se tranquiliza este conflicto. Había en la lucha cristera participa la Liga Nacional de Defensa de la Religión, cuyos miembros no combatían. Ellos, en su mayoría, pertenecían a la clase media alta. Ellos reunían fondos, reunían armas y se las daban a los que se llamaban los cristeros, que los cristeros, ellos iban al combate y eran exclusivamente campesinos. Entonces, esta rebelión cristera empezó a ser muy difícil porque eran, digamos, el ejército mexicano había quedado conformado por campesinos después de la revolución y los cristeros eran campesinos, entonces era una guerra que se estaba dando entre hermanos, había muchos riesgos con esta rebelión, ¿no? Pero lo interesante era esto, los de la Liga Nacional de Defensa de la Religión, ellos no combatían, ellos nada más reunían dinero y armas, y a los que mandaban
a combatir eran los campesinos. Bueno, cuando termina el gobierno de Calles y están todavía con el conflicto cristero y estos temas, viene la candidatura de Álvaro Obregón, se hace la campaña, gana Álvaro Obregón las elecciones, iba a ser su segundo periodo, no era reelección porque, bueno, había habido un periodo de por medio, y cuando está Obregón en una comida donde, le habían dado su carta donde ya la edad electoral le reconocía como el candidato que había triunfado en las elecciones para la presidencia de la República, en lo que iba a ser el primer sexenio, porque ya iba a ser un gobierno de 1928 a 1934, entra este joven, que se llamaba León Toral, y él entra con el motivo de que iba a hacer un dibujo de Álvaro Obregón, una caricatura para un periódico, durante la comida, y llevaba un arma que se le había comprado esta señora, que había sido una monja. Todavía, digamos, la gente que era cercana a ella le decía la Madre Conchita, aunque ya no era monja, por cuestiones de respeto le seguían diciendo la Madre Conchita. Entonces, la Madre Conchita había comprado el arma, se la había dado a León Toral, y León Toral había llegado a Álvaro Obregón y lo mató en esa comida. Entonces, ahí viene una crisis muy fuerte para este gobierno, porque pues Plutarco Elías Calles ya estaba terminando, tenía todo este conflicto de la guerra cristera, él sabía que era un peligro anunciar que iba a prolongar su periodo porque podían desatarse rebeliones y conflictos, el país estaba no totalmente en paz, entonces decidió que, número uno, él no prolongaba su periodo, él entregaba en la fecha que debía hacerlo, dos, que se iba a nombrar un presidente interino, y tres, que se iba a crear un partido político para pasar de un sistema de caudillos a un régimen de instituciones. Esto es, que ya no lo importante ya no fuera el candidato, sino el partido y los ideales. Es decir, que cualquiera que fuera el candidato igual representara los ideales. Y entonces empieza a promover la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI. Y bueno, este último periodo se va a llamar el Maximato, que es, iba a ser el segundo gobierno de Álvaro Obregón, de 1928 a 1934, y van a cubrirlo en lapsos de 2 años, 3 presidentes. Ser Emilio Portes Gil, que va a ser el presidente interino para convocar a las elecciones, Pascual Ortiz Rubio, que va a ser el presidente electo, y Abelardo Rodríguez, que va a ser el presidente sustituto cuando renuncia Pascual Ortiz Rubio. Pero el que va a estar realmente al mando por sobre todos ellos es Plutarco Elías Calles. Por eso se le dice el maximato, porque el que mandaba era el jefe máximo. El primero que gobierna es Emilio Portes Gil. Él entra como presidente interino de 1928 a 1930. Y bueno, lo que él tiene que hacer es fundar el Partido Nacional Revolucionario, no organizarlo, para que hagan su declaración de principios y consigan tener un candidato presidencial. Hay varios candidatos, entre ellos había, digamos, quienes consideraban que era Aarón Sáenz, el que sería un muy buen candidato, pero Plutarco Elías Calles considera que sería mejor alguien que no tuviera tanta fuerza y designa a Pascual Ortiz Rubio. Él había sido embajador de México en Brasil. De hecho, había estado fuera del país varios años. Entonces lo mandan llamar, no tenía grupo político, tiene que apoyarse totalmente en Calles. Entonces, para Calles, él considera que es una persona a la que va a poder manejar. Otro problema que enfrenta Portes Gil es que, bueno, hay una rebelión, la rebelión escobarista del general Escobar, que no está muy de acuerdo con esto de la creación del PNR, y dos partidos que consideran que tienen una fuerza considerable como para no participar dentro del PNR, que son el Partido Laborista Mexicano, que era de línea anarcosindicalista, y el Partido Nacional Agrarista, que era de línea zapatista. Son los dos únicos partidos que no se integran al PNR. Todos los demás 148 partidos que había en México en ese momento, o sea que cada líder local prácticamente tenía su propio partido, todos se integran al PNR. Entonces van a constituir un partido muy fuerte porque irónicamente, aunque se le diga partido, no fue un partido, no fue una parte de, sino fue una unión de diferentes partes. Esa es la fuerza del PNR.
Y en la contienda electoral, bueno, es la campaña de Ortiz Rubio, que es muy pálida, muy... la gente realmente no lo conocía. Y la oposición la encabeza José Vasconcelos, el que había sido el secretario de Educación Pública en el gobierno de Obregón, que tenía muchos simpatizantes, era un hombre con mucho carisma. Y gana Pascual Ortiz Rubio, de ahí Vasconcelos, bueno, se siente muy herido, sale del país, inclusive muchos años va a estar viviendo en Estados Unidos y regresa hasta ya digamos, en una edad más avanzada, ¿no? Para él fue una decepción política muy fuerte. Pascual Ortiz Rubio entra al gobierno de 1930 y se supone que debería durar hasta 1934. Sin embargo, por las presiones que ejerce Calles sobre él, no puede continuar gobernando y renuncia en 1932. ¿Cuál es el problema? Que Calles era el que tomaba decisiones y todos en el gabinete lo sabían, o sea, la gente inclusive le decía al presidente, no puedo hacer eso porque el jefe máximo me ordenó hacer tal o cual cosa. Entonces, para Pascual Ortiz Rubio fue una forma muy difícil de funcionar. Que tenían divisiones, ¿no? Entre los diputados que estaban con Calles y los que estaban con el partido. Y bueno, finalmente tienen una crisis porque la situación se complica cuando un grupo de migrantes chinos es maltratado de una manera muy fuerte en Sonora. Y en Sonora el gobernador era el hijo de Plutarco Elías Calles. Entonces el presidente Pascual Ortiz Rubio llama la atención y llama la atención para que se trate a la gente como se debe tratar y convoca al gobernador de Sonora y al secretario de Gobernación, que era un amigo cercano a Plutarco Elías Calles, para llamarle la atención en este sentido. Y Plutarco Elías Calles lo siente como una agresión. Entonces empieza a maniobrar para sacar a Ortiz Rubio del gobierno, cosa que finalmente logra. Es relativamente fácil, lo que hace es presentar su renuncia, y cuando renuncia Calles al gabinete, pues todo el mundo entiende que ya no apoya a Pascual Ortiz Rubio y el que tiene que renunciar es Pascual Ortiz Rubio. Entonces presenta su renuncia, formalmente es por motivos de salud, pero bueno, en realidad es porque ya las cosas eran inmanejables, y entra como presidente sustituto Abelardo L. Rodríguez, quien va a estar de 1932 a 1934, o sea, él va a terminar el sexenio. Abelardo L. Rodríguez entiende que Calles maneja la política del país y que él, como presidente formal, lo que va a dedicarse es a la administración. Entonces, él va a trabajar todos los temas de consolidación y de administración y de estar firmando los decretos y atendiendo todas las situaciones, pero las decisiones de Calles. Y esto es lo que se llama la feliz colaboración. Abelardo Rodríguez no se opone a Calles. Y bueno, digamos, se hace la convención del PNR en Aguascalientes para sacar un plan sexenal. Se encarga a Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas había sido el encargado de organizar el PNR, se le encarga también la realización de este plan sexenal. Entonces él recorre el país para ver cuáles eran los asuntos que se requerían en economía, cuáles eran los temas de la cuestión agraria, ¿no? Todo el reparto de tierras, cuáles eran las demandas en la política obrera, en salud, en educación. Y él escribe todo este plan de gobierno, que es lo que se tiene que hacer a lo largo de los próximos 6 años, y lo presenta. Y cuando lo presenta, la gente, pues si él ya conoce también toda esta problemática y ha estado trabajando tan cerca de esto, pues el candidato sería Lázaro Cárdenas. Y de alguna manera, Plutarco Elías Calles está de acuerdo porque piensa que Lázaro Cárdenas es una gente que le va a resultar muy manejable, porque Cárdenas es una gente que nunca da problemas, muy disciplinado, siempre fue muy ordenado, era una gente muy callada y cuando le encargaban algo lo resolvía. Y bueno, lo que concluye Plutarco Elías Calles es que era manejable, ¿no? Pero Cárdenas no era manejable, era disciplinado. Cuando él llega al poder, pues decide cumplir con el plan sexenal hecho, ¿no? Pero bueno, todavía estamos dentro del maximato. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos durante el maximato, digamos que
son un poco difíciles por esta situación del doble poder, de que estaba Calles y el presidente de turno, entonces, bueno, eso a los americanos les resultaba difícil, pero al final nombran a un embajador que se llama Josephus Daniels, que era muy pro-mexicano, y Estados Unidos inicia una política de buena vecindad. Entonces, en este periodo se van resolviendo ciertos problemas y la relación con Estados Unidos mejora. Además de que recuerden que había habido durante había iniciado el crack del 29. Entonces, había una época difícil en la economía a nivel mundial en ese entonces. En cuanto a la externa, tienen que enfrentar todos estos tres gobiernos las reclamaciones de Estados Unidos, el pago por la deuda ferroviaria, la deuda agraria. Bueno, hay una aguda crisis económica en Estados Unidos que le está pegando a México. Entonces, en economía no es fácil, sin embargo, tampoco es tan difícil, porque vamos a ver que de alguna manera el hecho de que Estados Unidos no esté produciendo al 100 le permite a México empezar a cumplir uno de los ideales de la revolución, que era esta idea que tenían de empezar a tener empresarios mexicanos. Y en cuanto al petróleo, pues sigue bajando la producción, o cuando menos esa es la versión oficial de las compañías petroleras, y entonces México se ve obligado a crear una pequeña empresa muy chiquitita que se llama Petromex, todavía no es Pemex, Petromex, nada más para comprar petróleo a Venezuela y poderlo vender. Y ahí, en esta época, es cuando se genera la doctrina Estrada, donde México plantea el principio de no intervención, de que ningún país tiene derecho a intervenir en la vida política de otro país, que no tiene que haber un reconocimiento si un pueblo ya decidió que ese sea su gobierno, ¿no? Y empieza a afianzar su relación con países de Latinoamérica. A nivel mundial está esta crisis, que inició la crisis del 29, y bueno, en algunos sectores afecta, ¿no? Principalmente la industria textil y la industria eléctrica se ven hasta cierto punto dañadas, pero la industria manufacturera no tanto. La minería y el petróleo, que están en manos de empresas extranjeras, sí se ven afectadas por la crisis mundial, porque además quedan condicionadas a los precios internacionales. Pero lo que es la manufactura, o sea, la producción interna para el país, empieza a crecer. Entonces, aunque es una crisis mundial, para México esos años no son tan malos, porque tenemos un mercado cerrado, un mercado interno. Y además empieza a funcionar Banco de México, que lo habían creado en 1925 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, empieza a dar muy buenos resultados y esto afianza la situación financiera del país. La política agraria no es muy claro, ese es uno de los temas donde había desacuerdo con Calles, porque, por ejemplo, Pascual Ortiz Rubio sí era un poco más de la idea de pero Calles no. Entonces, bueno, se permite o se respeta, digamos, el sistema de haciendas, no hay grandes cambios, aunque sí hay algún pequeño reparto agrario. Y en la política obrera hay una crisis en la CROM y aparece el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano, que en los próximos años va a crecer y va a ser el que va a impulsar la creación de la Ley Federal del Trabajo y de la CTM y de los sindicatos. Con Lázaro Cárdenas, este liderazgo va a crecer mucho. Vicente Lombardo Toledano era un agente de izquierda, no radical, digamos socialista, un agente socialista y que estaba muy interesado en el trabajo con los sindicatos. La educación, también los gobiernos establecen diferentes políticas, pero digamos que uno de los logros es que le dan la autonomía a la universidad. En un principio una autonomía parcial, pero después de que hay una serie de disturbios le dan la autonomía completa y bueno, a partir de ahí ya es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto es muy importante para la libertad de cátedra, ¿no? Y en cuanto a la educación, digamos, primaria, la educación pública, se establece el laicismo absoluto, que no va a haber nada de educación religiosa, y se empieza a dar educación sexual en las escuelas primarias. Y bueno, esto causa un escándalo terrible, porque la gente lo que entiende así nada más es que, bueno, si están quitando la religión y están dando educación sexual, van a enseñar a los niños a tener sexo. Una cosa así, o sea, no entienden lo que es educación sexual, se arma un escándalo, tiene que renunciar el secretario de Educación, no lo aceptan y bueno, es otro fracaso educativo, pero en el Congreso se hace una reforma al artículo 3º y se
establece la educación socialista, que es la que se va a aplicar en el siguiente sexenio, en el de Lázaro Cárdenas. Él es Narciso Bassols, el que fue secretario, que llevó a cabo esta idea del laicismo total en la enseñanza primaria y la idea de iniciar a darles educación sexual. Y bueno, lo corrieron porque consideraron que era un inmoral. Al final del gobierno de Abelardo L. Rodríguez, al final de este sexenio, que se conoce como el maximato, el candidato para la presidencia va a ser Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, era visto como una persona muy disciplinada, muy ordenada, muy callado, y mucha gente decía, no, bueno, pues él va a hacer lo que le diga Plutarco Elías Calles. Y va a resultar una gran sorpresa, ¿no? Va a resultar que en Cárdenas vamos a encontrar probablemente al que es el mejor presidente de la era moderna, ¿no? El que va a aplicar todas las reformas que requiere la revolución, el que va a hacer el gran reparto agrario, el que les va a dar todos los derechos laborales a los obreros, el que va a crear las normales rurales, el que les va a mejorar el sueldo a los maestros, el que va a impulsar a los empresarios nacionales. Bueno, la obra de Lázaro Cárdenas es impresionante, además, desde luego, de que nacionaliza el petróleo y los ferrocarriles, ¿no? Y todo eso lo hace con un buen manejo con Estados Unidos, ¿no? Lo cual es algo totalmente inusual y muy digno de reconocer. Pues con esto terminamos el tema del periodo de reconstrucción. ¿Hay alguna duda, chicos?